Entonces, continuemos con el ejercicio de la calculadora que hemos estado haciendo. Para ello, creo que es el último paso que nos falta. Aquí tenemos la calculadora. Bueno, voy a iniciarla. El último paso que nos faltaría es aplicar el evento al signo igual. Bueno, este porcentaje todavía no tiene evento. Vamos a ver cómo nos queda eso. Entonces, a yo presionar el botón sobre el signo igual, pues ya tiene que efectuarse la operación como tal, ¿vale? Y al final de ello, pues mostrar el resultado de esa operación aquí, ¿vale? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Vamos a probar, como esta operación la vamos a hacer por medio de expresiones regulares, ¿vale? Para darle solución a ello, vamos a ver este código que he creado acá, donde estamos resolviendo la calculadora por medio de una expresión regular. Vamos a tratar de explicarla de acuerdo a lo que hemos visto en clase, ¿de acuerdo? Entonces, maximizo esto un momento. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, en código Java, que lo vamos a llevar a NetBeans, perdón, a Android Studio, acá en NetBeans tenemos unas operaciones. ¿Qué es lo que vamos a llevar? Entonces, comenzamos teniendo una clase que se llama expresión regular, ¿vale? Que el objeto de esta clase va a tener un método que dice resolver y va a recibir dos parámetros. Entonces, aquí en el comentario. Entonces, esta clase lo que se va a encargar es de resolver este método. Bueno, esta clase con este método, el objetivo que se va a encargar de resolver una expresión matemática, por medio de expresiones regulares, correcto. Recibe dos parámetros: la expresión matemática que va a resolver, que sería como por ejemplo aquí 2 menos 5 más 4 más 8 dividido 9 por tal, correcto. Esa sería la expresión matemática. Y la operación, la que dice operación expresión, es la operación que en su momento él va a realizar. Entonces, ya sea un menos, un más, un por, un división o un menos. Entonces yo le voy indicando qué operación va a ir haciendo en la expresión regular, ¿correcto? Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, aquí estamos imprimiendo lo mismo que está llegando. Pues aquí le estamos quitando los espacios en blanco a la expresión matemática que está llegando, pues y aquí mismo también la estamos imprimiendo. Estamos creando una expresión, la expresión regular, ¿vale? Está un poquito larga, la podemos resumir un poco y que también haga lo mismo, es correcto, pero como estamos viendo el tema de expresiones regulares, voy a hacerla lo más bueno, queda larga con el objetivo de que pueda ser entendible, ¿vale? Para no tener que utilizar muchos contadores y opcionales para cuándo es posible y cuándo no que pueda llegar un valor. Entonces lo voy a explicar aquí de manera sencilla. Yo tengo el valor, una expresión matemática que puede ser 2 más 2, ¿correcto? Esa expresión 2 más 2, vamos a cambiar esta acá, el utilizar el slash d es lo mismo que tener 0 raya 9. Eso es exactamente lo mismo. Y me gusta más el slash d. Eso lo podemos ver aquí en la documentación, como estamos trabajando con el lenguaje de programación Java, ¿vale? En este caso, esta es la documentación y aquí les muestro que el slash d es lo mismo que tener un dígito entre el 0 y el 9, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo mismo, utilizar el slash d o el 0,9 da igual, ¿correcto? Vale, entonces, ¿qué tenemos acá? Yo tengo el valor 2 más 2, ¿sí? Esta expresión yo la puedo tener de la siguiente forma, así, 0 a 9, ¿vale? Que será lo mismo que colocar el slash d
pero como estoy en Java, el enlace es un carácter especial de debo colocarlo doble, colocar el slash d. Entonces, colocar el slash d o el 09 sería lo mismo, ¿de acuerdo? Significa decimal. Aquí más el slash d. Entonces aquí estoy, bueno, aquí también al signo más le tengo que colocar el slash. Aquí estoy ya armando una expresión regular que me soporte una expresión como esta. Entonces el 2 es soportado donde dice el slash d, que es un decimal, que será lo mismo 0 raya 9, ¿correcto? El signo más está soportado aquí, ¿vale? Utilizamos el signo más con el doble slash, indicando que para él esto es un carácter normal y no un operador de cantidad como él. Si lo tengo acá, indica cantidad. Entonces aquí le digo que es una operación normal, un operador normal. Y el número 2 lo soporto con el siguiente slash d, ¿correcto? Pero resulta que yo puedo tener lo siguiente. Yo puedo tener esto, ¿vale? En este momento solamente me estaría cogiendo un solo decimal. Así es válido. Ya así no es válido, ¿correcto? Entonces, para que me pueda soportar cualquier número, ¿vale? 0 o una o más veces, ¿no? Entonces ya le coloco el operador de cantidad, que significa más. Si voy acá a la documentación, le hago un zoom a esto, le muestro por aquí. Entonces mira que el más significa una o más veces. El asterisco, que creo que con el que estábamos haciendo un ejemplo, es 0 o más veces. No me sirve que el valor no esté, me sirve siempre que el valor exista, ¿vale? Entonces sería una o más veces. Con eso sería usando el signo más. Entonces aquí le digo, oiga, puede tener más decimales, como también puede ocurrir aquí, ¿vale? Puede tener este número. Entonces aquí le digo que sea 0, perdón, una o más veces, ¿de acuerdo? Eso por ese lado. Ahora resulta que yo puedo tener este número 28 así, ¿cierto? Pero también puedo tener 28.5. Entonces este es un número 2 positivo, ¿de acuerdo? Pero también puedo tener, perdón, 5,2 más 3. Entonces ya aquí tengo un número decimal. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? También, perdón, antes de explicar, también puedo tener un menos 5 más 8, como también puedo tener un menos 5.5 más 9.8. Todos estos son números válidos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de crear las combinaciones posibles. Entonces, ¿qué tengo acá? Oiga, puedo tener puedo tener un número, un signo menos, ¿vale? En la rayita, y este corchete 1 en este caso significa que puede estar una sola vez, o sea, no puede haber algo así. Para él esto sería algo inválido, ¿ok? Válido sería esta así. Luego le digo, ¿vale? Que puedo tener un decimal, un número decimal tantas veces, y ese número decimal, después de ese número puede haber un punto, o sea, indicando que va a haber otro número que me indica que es un número un número flotante con otro número, ¿vale? Entonces este que tengo aquí me está cobijando esta parte. Un número negativo, ¿vale? Con un decimal que puede estar así, puede haber un punto y después otro número decimal, ¿vale? Entonces, perdón, aquí tendría esto, ¿vale? Como también puedo tener esto, entonces aquí puedo combinarle que después este pipeline significa que O, entonces ya estoy armando la combinación. Entonces, ¿qué más puedo tener? Un número decimal, ¿vale? Como tengo acá, positivo, ¿correcto? O puedo tener un número negativo, ¿vale?
muchas veces, o puedo tener un número positivo, ¿correcto? Entonces el anterior sería un número negativo, un número positivo. El siguiente sería, perdón, sería un número, un número negativo, ¿vale? Negativo, y al mismo tiempo puede ser decimal, ¿ok? Así como puedo tener un número negativo no decimal. Bien, eso es lo que hemos armado en esta parte. Entonces, lo que tenemos acá con la expresión, y la segunda parte pues sería la parte del otro dígito, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos armado de alguna u otra forma, pues por eso ha quedado un poco larga, pero se puede resumir. Entonces, en algún otro video pues lo vamos a resumir, pero por el momento, para que podamos entenderlo un poco más, ¿vale? Y que lo quiera resumir, pues no hay ningún problema. Luego aquí utilizamos ya la clase pattern y match pues para aplicar, primero pues para crear o compilar esa expresión regular que estoy creando, y luego pues para aplicar esa expresión regular a una fórmula, en este caso a la expresión matemática. Luego preguntamos, ¿vale?, si la expresión regular cumple, ¿vale? Perdón, si en el texto de la expresión matemática cumple con la expresión regular. Entonces esto me dará un true o false si está cumpliendo. Recuerden que aquí tenemos los paréntesis que me indican grupo, con el objeto de que yo pueda sacar el grupito, ¿vale?, de números, independientemente de qué tantos dígitos decimales o no hay, o qué tantos dígitos enteros hay. Si esto me da true, indica que yo voy a tener un número de esta forma: 23, por ejemplo, por 5.9, 68.9. Esto, si aplica dentro de esta expresión regular, esto me va a dar true, ¿correcto? Como tenemos los paréntesis, esto debería quedar de esta forma, ¿vale? Este paréntesis, este paréntesis, este paréntesis y este paréntesis. Entonces aquí he armado tres grupos. Este es el primer grupo, este es el segundo grupo y este es el tercer grupo. Y que el grupo general sería todo esto, ¿vale? Entonces por eso aquí con la variable m, que es la clase, una instancia de la clase matcher como tal, tengo el grupo 1. En el grupo 1 me daría este número. En el grupo 2 me daría el operador que vamos a operar, y en el grupo 3 me daría este número. Después obviamente convertimos ese número en decimal, ¿vale?, el número 1 y el número 2, y la operación la guardamos en una variable de tipo char. Luego vamos a preguntar qué tipo de operación es la que vamos a hacer, si es una división, multiplicación, suma o resta. En el caso de que sea una división, pues mire que hay que tener en cuenta que el número 2 por el cual vamos a dividir, pues no puede ser 0. Si es igual a 0, ¿vale?, pues mandaremos un mensaje que diga error, división por 0. De los demás, cualquier operación podía realizarse independientemente que el número sea 0 o mayor a 0 o sea negativo. Después de haber hecho la operación, lo que aquí estamos haciendo es que si yo tengo una operación que diga, como estamos trabajando con tipo de datos double, pues si a mí me envían, como por ejemplo, vamos a colocarlo aquí más chiquito, 2 por 6, ¿vale?, me va a dar 12. Pero en el caso, como estamos trabajando con el tipo de datos double, esto me daría 12.0. ¿Sí? Pues no vamos a mostrar el punto 0 cuando el número es entero. Pues si aquí amerita un 5, pues sí hay que mostrar 12.5, pero en este caso no aplica. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que si tenemos un punto 0, se lo eliminemos para que nos quede de esta manera la parte entera, solamente cuando sea punto 0. Entonces, después de operar, aquí lo que hacemos es que si el resultado que tenemos pues es mayor a 0, pues le vamos a quitar ese valor. Aquí hacemos una operación matemática pues para saber si la expresión que tengo termina en punto 0 o no termina en punto 0.
¿vale? Si terminas en punto cero, pues se lo eliminamos y dejamos el resultado tal cual, ¿correcto? Si no, lo dejamos así como bien. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Después de tener nuestra expresión matemática, como puede ser la siguiente, vamos a colocar aquí 2 más 5 por 4 por 6. En este caso, pues lo primero que vamos a operar sería el 5 por 4, teniendo en cuenta que la multiplicación tiene una precedencia sobre la suma. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, a multiplicar 5 por 4 me va a dar 20. ¿Cuál es el objetivo? Que inmediatamente yo reemplace, me quede una siguiente expresión de la siguiente manera. 2 más la operación que me dio 5 por 4, 20. Coloque el 20 por 6. Luego sería 2 más 2 por 6, 12, sería aquí 120. Y al final pues ya voy a tener 122. ¿Correcto? Entonces cada vez que yo voy reemplazando el resultado por la operación que he realizado, lo hago en este punto. Entonces en esa clase match le digo replay first y lo reemplazo por el resultado. O sea que cuando yo tenga esto, 5 por 4, 20, voy a reemplazar el 5 por 4 por el valor de 20 para llegar a esta expresión. ¿Vale? A esta expresión matemática, ¿correcto? Ya mira, aquí tenía 1, 2, 3, 4 números. Ahora voy a tener 1, 2, 3, ¿correcto? Bueno, después de hacer eso, pues aquí lo que hacemos es imprimirla, ¿vale? Y retornarla. Esta función como tal retorna un string, ¿vale? Que sería el resultado de esa operación. Después de hacer eso, entonces, después de explicado esto, ahora vamos a explicar cómo lo vamos a ejecutar. Entonces ahora hablemos de, como tal, la precedencia de los operadores. ¿Cuál es esa? ¿Quién tiene prioridad sobre otro? Entonces en algunos momentos comentábamos que la prioridad es que la división y la multiplicación, ¿vale? Tienen prioridad, la división y la multiplicación tienen prioridad sobre la suma y la resta. ¿Correcto? Suma y resta. O sea que sí, yo primero tengo que resolver las divisiones y las multiplicaciones seguidamente de las sumas y la resta. Bien, pero entonces ahora vamos a hablar de la división y la multiplicación. ¿Qué pasa cuando está una división y una multiplicación al mismo tiempo? Como por ejemplo, hagamos aquí, tengo 2 dividido 3 por 6. ¿Sí? Significa que está la división y al mismo tiempo la multiplicación. En este caso, cuando están los dos, se debe resolver por el orden que esté de izquierda a derecha. Me explico. De la izquierda desde acá hasta acá. ¿Cuál es el primer operador que está de izquierda a derecha? Pues la división. Entonces tengo que resolver 2 dividido 3 y luego, o sea, hacer prácticamente eso. 2 dividido 3, el resultado de ello lo multiplico por 6. ¿Correcto? Pero si aquí estuviese la multiplicación y la división está acá, ¿vale? Significa que primero no se resuelve la división, no, se resuelve primero la multiplicación. Entonces quedaría así: 2 por 3 y al final divido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí tenemos un while, por decirlo de esa manera, indefinido. Y luego, en la variable fórmula, que es donde tengo una operación, ¿vale? Donde voy a tener, por ejemplo, 2 por 3 dividido 6, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Vamos primero a resolver la división y la multiplicación. ¿Ok? Vamos a colocarle aquí un más 2 menos 4. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En una variable entera, ¿vale? La variable fórmula, que es la que me tiene la fórmula, valga la redundancia, utilizamos el método indexOf, en donde estamos pidiendo el signo división con el signo multiplicación. El método indexOf lo que me va a dar es como resultado la posición inicial donde se encuentra
el índice, perdón, sí, la posición, el índice donde se encuentra por primera vez este signo. Por ejemplo, el signo de división, ¿dónde se encuentra aquí? Entonces, tengo la posición 0, la 1, la 2, la 3. Entonces aquí me diría, está en la posición 3. El signo por, ¿dónde está? 0, 1. O sea que aquí me daría esto, me diría que está en la posición 3 y este me diría que está en la posición 1. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Porque yo quiero primero hacer en lo que tiene que ver con la división y la multiplicación, debo realizar primero el que esté primero de izquierda a derecha. Entonces, ¿quién está de primera? En este caso, el signo por. ¿Cómo lo sabríamos? Con el índice, la posición donde está ubicado es en la posición 3 y esta en la posición 1, pues el que tenga en menor número significa que está de primeras, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no existe el signo que estoy buscando? Por ejemplo, así. Estoy buscando el signo de división aquí y el signo de multiplicación en estas dos líneas. ¿Qué sucede cuando no existe? El sistema me retorna un -1, ¿vale? Indicando que lo que estoy buscando, el carácter que estoy buscando, no existe dentro de la cadena, ¿correcto? Que eso lo vamos a utilizar para poder finalizar nuestro bloque while true. Entonces, si el índice si no encontró división, que es -1, y tampoco encontró multiplicación, le digo un break que sería sálgase de este while. ¿Qué pasa si índice de división diferente de -1? Cuando es 1, -1, perdón, significa que no existe. O sea, a esto le voy a llamar que la división no existe y que la multiplicación, si es un número mayor o igual a 0, significa que sí existe. Entonces aquí esto diría, si no existe la división y si existe la multiplicación, significa que entonces debo realizar o resolver la fórmula comenzando a efectuar los signos por. ¿Ok? Entonces miren este ejemplo. Voy a colocar este ejemplo que sería muy... Si yo tengo esto por y división, ¿qué debe suceder en esta expresión? ¿O qué debería ser? A ver si no me equivoco. Tengo el signo por y el signo división. Significa que yo debo resolver 2 por 3. O sea, es como si yo colocara esto en paréntesis. 2 por 3. Luego, 2 por 3, 6. Luego me va a quedar 6 dividido 6 más 2 por 4. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya este se resuelve. Entonces vamos a colocarlo acá. La primera solución de esto sería 2 por 3, 6 dividido 6 más 2 por 4. ¿Correcto? La siguiente paso, ¿cuál es? Es procesar, en este caso, la división. Mira, tengo una división y una multiplicación. En este caso, la división se debe resolver primero que esta multiplicación porque está de primera de izquierda a derecha. Entonces, 6 dividido 6, entonces me da 1, ¿vale? Más 2 por 4. Y la siguiente vez, obviamente ya no hay división, entonces la multiplicación tiene prelación sobre la suma y la resta. Entonces aquí tengo que resolver 1 más 2 por 4, 8. Y al final, pues ahora sí, 1, 8 más 9, perdón, 8 más 1. Entonces en este caso la respuesta final es 9. ¿Correcto? Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Vale? Y luego hago lo mismo con la suma y la resta, que en el caso, pues, aunque la suma tiene prelación, bueno, no, tienen la misma prelación, pero se resuelve primero quien esté de primera, para que la redundancia, de izquierda a derecha. Entonces, esa es nuestra clase que nos va a hacer nuestra operación. ¿Vale? Entonces vamos a probarla. Entonces aquí le voy a colocar, ¿dónde tengo? Acá. Vamos a quitarle esto. Entonces, quitemos el paréntesis. Entonces, 2 más 2 por 3 dividido 6 más 2 por 4. Entonces, cuando yo ejecuto esto, ¿vale? Vamos a colocar de aquí. ¿Qué es lo que estamos imprimiendo?
acá abajo, por favor. Entonces, ¿cuál es la operación que voy a realizar de primero? Le signo por en esta expresión. Entonces me dice, el número 1, número 3, sería número 2 es este, y el operador es el por que voy a realizar, ¿vale? Bueno, vamos a colocarle aquí a esto algo para que me quede un poquito, mejor dicho, para que lo entendamos mejor. Aquí en este le voy a imprimir la operación, pues lo que ha encontrado como tal. Entonces, le voy a decirle aquí fracción. Bien, entonces la ejecuto otra vez. Entonces, vamos al principio. Aquí me quedó esto, me quedé separado. La ejecuto otra vez. Entonces, voy a realizar una operación de multiplicación. ¿Qué encontró? 2 por 3, aquí. Bien, número 1, 2, operador multiplicación, y número 2 es el 3. Entonces 2 por 3 aquí me da 6, ¿vale? Y en el caso la expresión final que me queda, miren la expresión que llegó, 2 por 3 dividido 6 más 2 por 4. Ahora que me queda 2 por 6, 2 por 3, 6, ¿vale? Más, perdón, dividido todo esto, bueno, lo que resta de la operación. Luego dice, oiga, ahora tiene que resolverla una división. Entonces encuentra 6 dividido 6, ¿vale? Le va a dar en este caso 1, ahora me queda 1 más 2 por 4. Ahora tiene que volver a resolver una multiplicación, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar a agrandarle a esto. Entonces si yo a esta misma le coloco un signo negativo, ¿vale? Aquí me da la operación. Entonces aquí también puedo resolver 2,5. Entonces mire que ya aquí tengo la expresión que va a resolver primero es 2.5 por 3, ¿vale? Que me da menos 7.5, aquí lo coloca, dividido tal, etcétera. Entonces vamos a ver, vamos a comparar esto. Vamos a entrar aquí a Google a ver si esta calculadora en realidad sí lo hace. Entonces vamos a colocar algo, entonces 2 más 5 menos 5 por 8 más, vamos a colocarla así bien jugosita, perdón, 55 menos 4 más 5.5 dividido 6 dividido 7 dividido 9 dividido 5 más esto más 0.2. Vamos a ver qué nota esto. Aquí me da 42 punto esto. Voy a copiar todo esto y lo vamos a pegar a nuestra calculadora para ver si lo realiza. Espero que sí. Entonces le damos a ejecutar y aquí me dio, ay, falló. Ah, no, mira, perfecto. Aquí está 42 punto tal y aquí tengo la misma operación. Entonces más 888, correcto, por 4 menos esto menos 7 menos tanto menos tanto menos tanto menos tanto menos tanto. Le doy a ejecutar, ¿vale? Ahora la copio, la pego aquí y ejecuto, ¿vale? Respuesta final tal, respuesta final tal. Entonces ahí la calculadora nos está haciendo la operación de manera correcta, ¿vale? Entonces ahora nos vamos a, en el caso de Android, y aquí ya me abrió mi calculadora, ¿vale? 0 punto tal más tanto menos 8 más tanto dividido tanto por 8 por 8 por 9 dividido esto. Esa es una operación que me debe realizar sin ningún problema, ¿vale? Ahora vamos a asignarle la acción al signo igual. Entonces vamos acá, como hemos hecho, miramos primero cuál es el nombre de esta ID, que se llama btn num igual. Entonces vamos al código Java, ¿vale? Y vamos a hacer lo que estábamos haciendo
lo que hemos venido haciendo. Entonces, el primer paso, entonces private la clase button btn button num más. ¿Vale? Num más. Ahora, el siguiente paso, ¿vale? Me voy acá al final. Último que más he hecho por acá. Prácticamente es copiar esto. Vamos a copiar aquí. Entonces, ojo con el copiar y pegar porque que se vaya a quedar algo mal. Entonces, num. Ay, no, perdón, no es el num igual, no es el num igual, no es num más. Num igual, perdón. Así ve, que iba a hacerlo mal. Entonces, num igual r btn num igual, ¿vale? Le asigno el evento, hago un clic, obtengo el texto, perfecto. Entonces aquí vamos a decirle que si el texto que, o sea, que esté trim.len, que el usuario haya escrito algo, porque no voy a intentar hacer una operación con un valor vacío, ¿cierto? Y le voy a decir resultado es igual. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a traer nuestro código que tenemos acá en NetBeans. Entonces vamos a crear una clase que se llama expresión regular. Le decimos aquí clic derecho, new, Java class, ¿vale? Y le decimos que nuestra clase se llama expresión regular, ¿vale? Y le digo ok. Y prácticamente pues me voy a traer esto, ¿vale? Bueno, para no perder mi comentario, lo pego aquí, ¿vale? Y todo esto me lo traigo, copio acá. Ahí no debe tener ningún problema, ¿correcto? Bien, entonces ahora vamos a crear una instancia de esta clase. O podemos crear el método estático. Vamos a crear una instancia de esta clase. Ahora creamos con el método estático. Entonces aquí le decimos static. Bien. Bueno, yo no necesito. Vamos a dejarlo mejor con que tengamos que hacer una instancia de la clase. Vamos a crear una instancia de esta clase, ¿vale? Me devuelvo un momento y acá arriba, ¿vale? Aquí hacemos private esto y decimos expresión regular, creamos la variable y cuando inicie todo esto, aquí al comenzar le voy a instanciar la clase new expresión regular, ¿correcto? Esta expresión regular que tengo acá, entonces ya no voy a necesitar de un método main, ¿sí? Sino que aquí a este le voy a decir este método va a ser privado, correcto, y a este método aquí le voy a colocar resolver fórmula y debo recibir como tal la fórmula que voy a resolver. Fórmula, que es lo que me va a llegar como tal por parámetro. Aquí ya si le quito esto y le digo aquí para que me devuelva un resultado. Entonces aquí lo que voy a hacer en este caso, acá voy a retornar fórmula, correcto. Bien, bueno, en este caso voy a dejar esto system.outprint, que no, en el caso de Android pues lo que deberíamos utilizar es la clase log, pero por el momento lo vamos a dejar así. Listo, entonces ahora desde acá
¿Listo? Le vamos a decir aquí la variable expresión regular, le vamos a decir resolver fórmula y le enviamos el texto, ¿vale? Pero sin espacio. ¿Sí? Entonces esto, ok. Después de tener esto, ahora tengo que colocar mi texto, ¿vale? En el mismo text de operación punto setText y le digo resultado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ejecutar esto para ver si esto no funciona. Entonces yo también de hecho pues también les coloco ahorita la clase de expresión regular, ¿vale? Se la comparto pues para que la puedan colocar esto directamente en su proyecto, ¿de acuerdo? ¿Ya ejecutó? Entonces 2 más 5, 7. 7 menos 9 más 6 menos 9 menos 9 por 8 por 9 por tanto dividido 5.5 más 3.22 menos 8.02 igual, ahí está, ¿sí o no? Ahora 5, perdón, vamos a borrar todo, vamos a crear una nueva 8 menos 9 menos 6 menos 5 menos 4 dividido 3 más 0.55. ¿Ven? No me quedó el punto. ¿Ven? 6.2 y le digo igual. Aquí tenemos nuestra calculadora. Por lo menos aquí, esta es nuestra primera calculadora, pues está un poco básica, pero obviamente con las funcionalidades que debe tener, ¿vale? Entonces ya todos deberían hacer esta acción, ¿correcto? Entonces por favor aplicarla y vamos viendo si alguien tiene algún inconveniente y dudas al respecto, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, antes de olvidarme les comparto esto en el aula virtual para que puedan tener el código fuente, ¿vale? De todo el proyecto lo voy a publicar, ¿vale? Para que lo puedan copiar y pegar.